Bien, les voy a invitar que en esta mañana abran su Biblia en el libro de Números, en el capítulo 13. Números capítulo 13, del verso 17 hasta el verso 33. Ahí donde vamos a tener hoy día la palabra del Señor y vamos a meditar a través de esta historia lo que el Señor hace, lo que está haciendo y lo que hará. Busque en su Biblia Números capítulo 17 del verso, Números capítulo 13 del verso 17 al verso 33. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: los envió pues Moisés a recorrer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí a Negev y subid al monte y observad la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si hay poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzado y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto Asín hasta Rehob, entrando en Amad, y subieron a Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Amén. Vamos a orar al Señor. Gracias le damos, Señor, en esta mañana una vez más, por estar delante de tu presencia. Te bendecimos, te glorificamos, por estar, Señor, en espíritu y en verdad junto a ti. Gracias por este culto, por las alabanzas. Gracias por que hoy día podemos, quizás por la tecnología y a través de las comunicaciones, transmitir y poder, Señor, entregar tu palabra. Señor, que tu poder sea sobre nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos hable por misericordia, que tu poder sea sobre cada uno de nosotros
y que no sea obstáculo la distancia para que tu poder se manifieste en los hogares de cada uno de mis hermanos. Señor, bendícenos a través de ella. Señor, que tu Espíritu Santo nos hable y que tu misericordia sea sobre nosotros. Te lo rogamos todo a través de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Bien, que Dios le bendiga. Gracias al Señor por este tiempo que nos da. Y bueno, el texto bíblico que hemos leído, quizás muy conocido, cuando Dios envía y permite y le da orden a Moisés que vaya, ya han pasado varios meses en que Dios, posicionándonos en la historia del pueblo de Israel, varios meses, aproximadamente 1 año y 8 meses o 6 meses, en que el pueblo de Israel ha salido de Egipto y han ido protegidos por Dios a través del desierto para llegar a Canaán o a la tierra prometida, donde Dios establecería a su pueblo escogido y donde le prometía una bendición donde habría leche y miel. Sin embargo, este primer tiempo que sucede en que el pueblo de Israel sale de Egipto habiendo un tremendo milagros de libertad y que Dios intercede por ellos para que el rey de Egipto los libere, se genera un conflicto de incredulidad. Y Dios me ha inspirado en esta mañana y en este día para hablar sobre lo que es la incredulidad frente a la fe. Y este hermoso ejemplo que hemos visto y que hemos leído, en que el Señor toma y le manda a Moisés, no porque Dios haya dudado de lo que él va a hacer, sino que si nos vamos a Deuteronomio, por ahí aparece en el capítulo 1, como el pueblo de Israel ya empieza a dudar del poder de Dios, a dudar de la misericordia de Dios. Y el primer suceso es cuando se enfrentan que no pueden pasar el mar, que no pueden pasar hacia el otro lado, y Dios abre las aguas para que el pueblo pase. Sin embargo, pasa el tiempo, Dios ya establece su estrado en medio del pueblo de Israel. La Biblia en este mismo capítulo 13, capítulo 14, nos habla como Dios siempre está presente sobre el pueblo de Israel. La Biblia nos describe que durante el día estaba en una nube y durante la noche como un torbellino de fuego que caía sobre el lugar santísimo donde el pueblo se concentraba alrededor de lo que Dios le había ordenado hacer a Moisés. Sin embargo, se ven a muy poca distancia, a muy pocos kilómetros para pasar el Jordán y llegar a la tierra prometida. Imagínense, en poco tiempo pudieron haber tenido el acceso a lo que Dios le había prometido. Pero aquí pasan cosas tan importantes y que el libro de Números nos va aclarando circunstancias que van sucediendo durante el caminar del pueblo de Israel. Si miramos la historia y los libros que escribe Moisés para redactar la historia del pueblo de Israel, vemos que Génesis nos cuenta la creación de Dios, pero también vemos en el final de Génesis a la humanidad arruinada bajo un pecado que nuestros padres cometieron. Y vemos que Dios nos va contando a través de Moisés la historia, y en Éxodo vemos a un pueblo redimido. ¿Por qué? Porque Dios permite que este pueblo salga de la esclavitud para llevarlos en libertad. Y si nos vemos y nos vamos a la historia de Levítico, vemos a un pueblo que está adorando a Dios y que le está obedeciendo a Dios. Se manifiesta la ley
pero llegamos al libro de Números, a esta escritura de Números, donde tristemente tenemos que decir que este es el libro de peregrinaciones, pero también tristemente lo podemos hablar del libro de las murmuraciones. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, desde principio a fin, se dedica a generar rebeliones, a quejarse. Fíjese que el salmista nos habla sobre esta historia en el capítulo 95 y dice: 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. El poeta nos canta en el Salmo 95, en el verso 10, que 40 años el Señor estuvo disgustado del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque nunca quisieron creer firmemente en la palabra y en la promesa del Señor. Ahora, si miramos la historia que hemos leído, yo no la voy a volver a leer, pero la historia nos habla y Números nos dice que el Señor permite, ya que el pueblo está pidiendo que vayan espías y que vayan hombres a reconocer supuestamente, palabras de ellos, supuestamente la tierra que Dios les iba a entregar. Dios permite que Moisés mande, ¿no es cierto?, a 12 príncipes, uno de cada tribu, hombres importantes dentro de cada tribu. Cada uno tenían un prestigio, se les llama príncipe porque eran principales, que eran hombres que tenían alguna injerencia dentro de cada una de las tribus, y los eligen. Son hombres jóvenes, hombres que iban a observar la tierra, que iban a mirar la tierra. Pero aquí vemos el ejemplo que nos da esta historia. Primero nos habla de 12, 10 reflejaron inmediatamente la falta de confianza en el Señor. Y posteriormente, y vamos a ver que en los capítulos que siguen, yo no me quiero adelantar a la historia porque usted la ha leído muchas veces, vemos que esto genera la introducción al pecado, y vemos que una de las tribus, como la de Dan, por primera vez introduce el paganismo dentro del pueblo de Israel. Esta falta de confianza en Dios y la inclinación al pecado, dudaron. ¿Y por qué hablamos así? ¿Sabe por qué? Porque dudaron. Si vemos la historia de Levítico, de Deuteronomio, el testimonio debía haberles bastado de que Jesucristo iba a cumplir, que Dios iba a cumplir su promesa. Si vemos Levítico y Deuteronomio, el Señor muchas veces le repite que vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os daré para que la poseáis como heredad, tierra que fluye leche y miel. Esa fue la promesa que Dios le dio a su pueblo a través de Moisés. También les dice: yo los he apartado de otros pueblos para hacerlo pueblo mío. Entonces, vemos cómo la incredulidad se impone ante la fe. Se suponía que estos 12 hombres tenían que llegar con optimismo, que tenían que llegar con fe de que todo lo que vieron iba a ser para ellos. Sin embargo, vemos que de los 12, 10 hablaron calamidad y se quejaron. Vieron lo malo, trajeron lo bueno. Y aquí es donde yo me quiero detener en esta mañana, en este día. Usted, hermano, que me está escuchando, me quiero detener en este detalle hermoso. Si usted observa el texto bíblico, en el verso 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Estuvieron 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz.
y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Aquí pasan dos cosas muy importantes. Primero, traen lo que ellos visualizaron, lo que vieron, y también materialmente trajeron lo que había ahí. Y que hace un contraste tremendo, ¿ah? Un contraste tremendo entre cuando un hombre cree tener fe, pero no la tiene. Muchas veces decimos, no, yo soy cristiano, soy hijo de Dios. Yo me gozaba, yo hace un tiempo atrás conocí a través de los servicios que hacen los hermanos de la PDI este hermoso testimonio de este hermano. ¿Ah? Dios siempre prepara a quien Dios ha tomado con fe para entregar palabras de consuelo a quienes hoy día necesitan del Señor, sobre todo aquellos que han vivido en el Señor. ¿Cuántos hijos de Dios hoy día están, hermano querido, están en la iglesia, pero no están? Estos tiempos difíciles que estamos viviendo han servido para muchos. Yo soy feliz con los 151 hermanos que están conectados y si lo multiplicamos por 2, son más de 300 personas en promedio que están conectados. Pero ¿y todos los demás? ¿Dónde están? ¿Están siguiendo la fe? ¿Están siguiendo esta fe que en tiempos difíciles la tenemos que demostrar? Estos hombres, estos 12 personas que estuvieron 40 días, observaron y si usted hace un resumen de todo el texto leído, recorrieron todo el valle de Israel, de Jerusalén hacia el norte, recorrieron todo el valle, vieron todos los pueblos que vivían en la montaña, los que vivían cerca del mar, vieron todas las virtudes que tenía esa tierra. Sin embargo, ¿en qué se fijaron? Se fijaron en los problemas que iban a tener si ellos llegaban ahí. También llevaron el fruto y que los frutos eran tan extraordinarios que los racimos de uvas que llevaron lo tuvieron que poner sobre un palo porque era tan grande porque no lo podía llevar una sola persona. Entonces, más allá de esto, yo quiero llevarlo a nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Ah? Esta es la historia que nos da el Señor a través de este libro de Números, cómo Dios en los mayores problemas, Dios siempre está presente. Ahora, Dios considera, ¿acaso yo quiero hacer un par de preguntas? ¿Dios no conocía sus dificultades? ¿Él no tenía poder para vencer todo lo que ellos vieron? Vieron hombres gigantes, vieron hombres que podían destruirlo y hacen estos 10 hombres que dan el informe, hacen una comparación, dicen, son tan grandes hombres que nosotros parecemos langostas sobre ellos. Nuestros problemas, nuestras dificultades, la pandemia que no la estaremos viendo como gigante y nosotros estamos tan poco de fe, tanta falta de fe, que nos vemos como langosta, que en cualquier instante nos viene la enfermedad y nos va a destruir. Entonces, cuando Moisés ya manda a estos espías a Canaán, se suponían que los 12 no iban a tener el mismo pensamiento, unos iban a observar una cosa, otros otra, pero mire qué tremenda diferencia. El 80% de las personas, de los espías que fueron, de 10, que era el 80%, hablaron pesimistamente. Sin embargo, hay 2 que se toman de la palabra de Dios, de la promesa de Dios, y Dios habla por ellos. Y a lo mejor yo voy a parafrasear en esta mañana para no demorarme tanto. Debemos mirar, y estos hombres tomaron con fe
Fíjese que Dios nunca aprueba los planes humanos, pero muchas veces los permite. Y si miramos más adelante la historia el Señor nunca aprobó la designación de un rey. Sin embargo, el pueblo le pidió a Samuel, queremos rey, queremos un rey. Y eso significó el rechazo de Dios hacia el pueblo. Muchas veces nosotros como cristianos queremos cambiar el evangelio, queremos cambiar los métodos. Pero el método es el recurso, ¿para qué? Para yo estar cerca del Señor. Pero el que me mantiene cerca del Señor es la fe en Cristo, la fe en el Señor, la fe férrea, que en momentos difíciles, en momentos de dificultad o de enfermedad, Dios siempre está presente. Dios siempre va a estar junto a nosotros. Y cuando ya no demos más, tenemos que tomarnos de esa palabra bendita que nunca nos va a echar más carga que la que podemos llevar. Y cuando un hombre como Caleb y Josué se tomaron de eso, dijeron, sí, son gigantes, son tremendos. Tienen mucho poder, son hombres de guerra, pero nosotros tenemos a Jehová. Nosotros tenemos al Señor. Nosotros tenemos a Dios. Entonces, ¿por qué Dios permite este envío de espías? Fíjese que la palabra del Señor, toda obra para el bien de los que le aman, siempre Dios, sus propósitos. Y escúcheme bien, hermano, que usted está escuchando la palabra de Dios. Nunca nuestras cosas son por suerte o por casualidad. Todas las cosas en un hijo de Dios tienen un propósito, tienen una circunstancia que hoy día no entendemos cómo, pero siempre hay un para qué, para que Dios esté con nosotros. Ahora, este informe, cuando vemos que estos 10 hombres, este informe de incredulidad, de falta de fe, dijeron primero, no podemos subir porque no somos más fuertes. Tenemos que quedarnos aquí porque los que están allá son más fuertes que nosotros. Fíjese que cuando hay incredulidad, siempre van a haber imposibilidades. Siempre van a haber problemas. Si usted examina el verso 32, ¿qué dicen estos 10 espías? Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Entonces, este informe de incredulidad, si ellos no habían salido de Egipto, no habían salido de la esclavitud de Egipto para morir en el desierto, no salieron para hacerlos sufrir. Si hubieran creído desde el principio a la palabra de Jehová y a la palabra de Moisés, la Biblia nos dice que en 40 días, y si usted lee el capítulo 14 del Número, en 40 días Dios les había prometido estar en Israel, estar en Canaán, en la tierra prometida. Sin embargo, la incredulidad aparta de Dios. La incredulidad nos aparta del Señor. Este informe que hemos, a partir del verso 25 hasta el 33, es un informe de tanta incredulidad, de tanta calamidad, que nadie se animó. Sin embargo, Dios siempre, en todos los tiempos y en todos los momentos de la humanidad, Dios tiene un remanente fiel, personas que se mantienen fieles en la palabra del Señor, en la fe de Jesucristo. Y cuando vemos que 10 están diciendo, mire, parecemos langosta ante estos gigantes, hubieron 2, uno llamado Caleb y uno llamado Oseas, que en este mismo suceso, después de este suceso, Moisés le cambia el nombre y le pone Josué. Y que, entre comillas, fueron los únicos 2 que entraron a la tierra prometida. Fíjese que la incredulidad procura acercarse a Dios a través de las dificultades, pero la fe afronta las dificultades
conjuntamente con Dios. El que tiene con fe sigue adelante, aunque tenga un montón de problemas, un montón de dificultades. Dios sigue adelante conmigo. Y nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque sabemos que al final del camino Dios nos va a tender la mano, Dios nos va a cubrir, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a sacar del problema, nos va a sacar de la prueba, nos va a sacar de la enfermedad. Pero para eso tenemos que tener la fe de Caleb y de Josué. ¿Sabe por qué? Porque si usted sigue leyendo, Dios se enoja con el pueblo de Israel por su incredulidad, porque Dios los habías rescatado de Egipto, no tenía poder para sacar a esos pueblos que no conocían a Dios, o para convertir a esos pueblos para que les dieran el paso a entrar a Canaán. Caleb habla y dice: tenemos un Dios grande. Josué en el capítulo 14 dice: con Dios avanzaremos y llegaremos a la promesa de Dios. Entonces, hermano querido, la fe siempre dice: subamos luego y poseámosla. ¿Qué más podremos? Tomémosla, tomemos la fe. En esta mañana, tomémonos de la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque las promesas de Dios son el sí y en él amén. Por favor, en 1 Corintios el apóstol Pablo nos llama sobre esta fe. Los que tenemos fe, los que nos hemos aferrado al Señor, los que nos hemos aferrado a Dios, tenemos que tomarnos de 2 Corintios capítulo 1, verso 20, y dice: porque todas las promesas de Dios son en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él. ¿Y quién es Él? Cristo Jesús. Sí, dice, coma, y en él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, en esta mañana, hermano querido, en este día, tómese de la promesa del Señor, como dice el apóstol Pablo, porque todas las promesas de Dios están en Jesús. ¿Usted ha creído en Jesús? Entonces tenga fe. ¿Ha creído en el Señor? ¿Ha creído en la virtud de la sangre de Jesucristo que lava y limpia de todo pecado? Entonces no le tengamos miedo a los Goliaths. No le tengamos miedo a la pandemia. Y no le estoy diciendo que usted salga a exponerse. No le estoy diciendo que usted salga a desafiar esta pandemia. Pero sí le estoy diciendo que a pesar que no nos podemos reunir presencialmente, Dios está presente bajo su Espíritu Santo en cada hogar de su vida. Si hoy día su vida está con problemas, con dificultad, dentro de su familia no hay comunión, crea que Dios es más fuerte, crea que Dios es más grande, crea que Jesucristo nos abre la puerta de salvación y vida eterna. El que no confía en esto no puede sentir la presencia del Señor. El que no confía en esto, ante el diablo pareceremos langosta, pero con Cristo somos más que vencedores. David, cuando se enfrentó y vio a Goliat, ¿qué dijo? ¿Quién es este incircunciso que ofende al pueblo de Dios? Fíjese que la dificultad puede ser muy grande, o la enfermedad en este día puede ser muy grande. Pero si usted se toma de la fe de Caleb y de Josué, que dijeron: con Jehová vamos adelante, Dios puede hacer milagros en este día. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, hermano querido. Yo lo invito. Está pasando por momentos de incredulidad, está pasando por momentos de dificultad, estamos pasando por momentos, es que no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo estar en su casa recibiendo la palabra del Señor que estar en el templo. Pero el poder es el mismo. Si usted cree, si en este instante usted le abre el corazón al Señor, si usted en este instante se olvida de todo lo que está alrededor suyo y permite que la presencia de Dios esté sobre nosotros, Dios le va a bendecir, Dios le va a cuidar, y Dios le va a dar vida y vida en abundancia. Que Dios le bendiga y que Dios bendiga su palabra
en nuestros corazones.